Después del triunfo de la Revolución Nicaragüense en 1979, Estados Unidos inició una guerra hostil hacia el Frente Sandinista de Liberación Nacional en ese momento en el poder. La llamada contra, financiada por Washington, minó al gobierno sandinista y de alguna manera contribuyó a la derrota electoral del sandinismo en las elecciones de 1990. Hoy da la impresión que ni Estados Unidos ni Nicaragua quieren irse a ningún tipo de guerra. Precisamente estamos ahora en Managua para tomarnos un guayoyo con un grupo de invitados con los cuales vamos a conversar sobre las espinosas relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua. El tema de Nicaragua, Estados Unidos, va a diluirse, que la intervención cambió la concepción de la relación de Estados Unidos y Nicaragua, la intervención norteamericana, en la relación Centroamérica-Estados Unidos. Entonces viene el Frente Sandinista, se instaura como un gobierno en el conservadurismo del siglo XIX, con viabilidad. Podría hablar de un padre, Igor Bacho, que no es lo políticamente correcto respecto a las expectativas de Estados Unidos. Por la gran desmadre económico, inflacionario que se había armado, mejor que nosotros saber lo que sí, yo creo que es las opciones que se pudieron haber contemplado, ¿verdad? Que al final terminaron decayendo en la guerra. Vienen el Fondo Monetario Internacional, los programas de... Hay una pregunta que mucha gente se hace con respecto a las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos, y es la siguiente. Si comparamos el mapa, la economía, su potencia bélica, Nicaragua es un país tan pequeño comparado con Estados Unidos, que es un país obviamente mucho más grande. Entonces, ¿por qué la predilección de Estados Unidos por Nicaragua? Que además no es de la época sandinista, ni siquiera de Sandino, sino que viene de antes. ¿Cómo podríamos explicar esa predilección que tiene Estados Unidos por meterse en los asuntos nicaragüenses? No sé quién podría comenzar con esto. Bueno, desde un punto de vista teórico, la geopolítica ha sido fundamental en el desarrollo de todos los estados, sobre todo los estados que tuvieron un pasado colonial. Estados Unidos, al independizarse en 1776, reconoce un poco la importancia de mantener la influencia sobre su área geográfica más directa, ergo Latinoamérica y sobre todo Centroamérica. Ahora, desde un punto de vista dentro de la misma geopolítica, el canal interoceánico, en el caso de Nicaragua, fue uno de los principales comodines que se jugaron en esa época, sobre todo al hablar del desarrollo y la unión de la ruta entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces Nicaragua, bendecida también pues por sus recursos naturales, también tuvo que lidiar con el aspecto del río San Juan y cómo se conectaba este hacia el Pacífico, ¿verdad? Y el interés de Estados Unidos empieza a invocar en la zona, específicamente en Nicaragua, después de su independencia en 1821. Paralelamente, ¿verdad? En 1823 nace la doctrina Monroe, por este mismo punto de que los Estados Unidos mira de que aún todavía permanecen colonias, permanecen bastiones ingleses dentro de la zona centroamericana, y entonces Estados Unidos tiene que ver cómo relaciona esto, cómo lo maneja, porque si bien después de su independencia es libre del manejo inglés, todavía Inglaterra en ese contexto de 1823, siglo XIX, sigue siendo la primera potencia mundial. El desarrollo del capitalismo, la revolución industrial, le requiere, sobre todo para asegurar su propia soberanía, y además que Estados Unidos está metido en el proceso de la expansión hacia el oeste de sus territorios, Nicaragua empieza a tener esa importancia, ¿verdad? Y sobre todo el río San Juan y el canal interoceánico. Sí, sí, por ejemplo, lo ponemos actual, en 2012. Estados Unidos, si se producen en el mundo 100 productos, digamos, Estados Unidos produce 23. Centroamérica entero produce 0.20 y Nicaragua 0.06. Es decir, desde el punto de vista económico, la región centroamericana no es una cuestión sumamente importante para los Estados Unidos. Esto refuerza la tesis que decía Antonio sobre el asunto geopolítico. ¿Ve? Para mostrarte un ejemplo y reforzar lo que decía él, es que en el siglo XIX, en el tiempo de la ruta del tránsito, que era la ruta para pasar del este al oeste de los Estados Unidos, antes que construyeran el ferrocarril en los Estados Unidos, pasaron aproximadamente 700.000 norteamericanos por el istmo centroamericano,
de los cuales 168.000 pasaron por Nicaragua. Ajá. ¿Ya? Es decir, el 23% aproximadamente. Es decir, siempre ha tenido un papel importante desde el punto de vista, digamos, del tránsito de un lugar hacia el otro. Ahora, si ese es el caso, bueno, es obvio que ese es el caso, ¿significa entonces esto que los nicaragüenses que empezaron a ver ese interés excesivo de Estados Unidos empezaron a resistir y esa resistencia provocó una actitud mucho más hostil por parte de Estados Unidos? O sea, avanzando ya un poco hacia el siglo XX, por ejemplo, los años 30, durante la lucha de Sandino. Entonces, cabe pensar entonces que los nicaragüenses veían con muy malos ojos este interés excesivo de Estados Unidos en la región. Yo creo que no, Sí. no es necesariamente así. Depende a quién se le Sí. preguntara en el desarrollo de las cosas, porque la guerra nacional surge a partir de un llamado de los liberales leoneses al estar perdiendo la guerra civil interna con los ¿Qué año fue granadinos, eso? los famosos, ¿verdad? ¿Qué año fue eso? Calandracas. En el 1850, 50. hasta el 56, 57. Pero por ejemplo en los años 30, para ponerte 1930, 1930, ok, siglo XX. en la época ya de la intervención norteamericana, hay que señalar de que aquí en Nicaragua la intervención norteamericana se dio desde 1910 a 1934. Estoy hablando de 1930. La mayoría, y aquí donde viene Norma no puede reforzar, uno de los elementos importantes que la oligarquía granadina veía con muy buenos ojos a los oficiales norteamericanos. Incluso hay algunos oficiales que se casaron con la flor y nata de la oligarquía en Granada. Sí, sí, efectivamente vieron como bonancible la oligarquía de Granada, la presencia de Estados Unidos como providencial. Y eso vino a exacerbar las contradicciones en ese tiempo. Sí, o sea, dentro de ese contexto creo que es importante, como él señalaba, regresar un poco a los inicios de la intervención y sobre todo lo que significó para Granada la figura del presidente Zelaya. ¿Qué año Y, Zelaya? La nota Knox, ¿verdad? Oficialmente se entrega, ¿verdad? El 9 de diciembre de 1909, en la cual se le pide la renuncia al presidente Zelaya. Zelaya fue un gobierno liberal que vino después de 30 años conservadores, y una de las cosas que caracterizó el periodo conservador fue que fue una sucesión de gobiernos salidos de Granada, ¿verdad? Gobiernos conservadores que inclusive ellos fueron los que crearon la identidad nicaragüense, crearon el Estado en sí, porque antes de esos gobiernos conservadores se manejaban todavía los reflujos de la independencia. Lo que caracteriza a los años conservadores es como la austeridad fiscal, mientras que Zelaya entra y es un desparrame, ¿no? No, tal vez desparrame sería la mejor palabra, pero sí, la maquinaria de inyección de dinero desde el Estado hacia la economía se incrementa. Y esto es muy importante con la diplomacia del dólar, ¿verdad? De William Taft, que es el presidente en esos momentos de Estados Unidos, en el cual ellos miran de que controlar o por lo menos asegurar un buen comercio, unas buenas ganancias monetarias y económicas tiene que ver mucho con controlar los flujos económicos o los ciclos económicos en los otros países. Ya. O sea, los desbarajustes económicos que produjo la gran inyección de dinero de Zelaya a la economía nicaragüense afectó también a Estados Unidos dentro de sus intereses geopolíticos que ya hablamos. O sea que ya pasa de ser geopolítico a ser económico, entonces ya Pero hay una acotación que creo que es bueno para el público que no es nicaragüense. Cuando se oyen los rótulos conservador y liberal, se piensa en los tradicionalismos que ya conocemos, conservador, liberal, pero es que en el conservadurismo del siglo XIX se podría hablar de un liberalismo dentro del conservadurismo, porque muchos presidentes conservadores, desde Tomás Martínez hasta Zelaya exclusive, Cárdenas, Zavala, Cuadra, en realidad no eran tan de pensamiento conservador, eran patricios. ya. Y habían formado ellos en Francia, en Bélgica, y traían las ideas liberales de Europa. Y en ese entonces, por ejemplo, era revolucionario el laicismo, quitarle privilegios exacerbantes a la iglesia. De hecho, una cosa curiosa que no cuadra con el conservador, la expulsión de los jesuitas se dio en ese tiempo de los conservadores. Entonces, eran conservadores de rótulo, pero eran unos patricios
que estaban muy imbuidos de ideas liberales de la Revolución Francesa. Esto significa entonces que al ser como eran nacionalistas y por consiguiente tenían una posición de defensa de la soberanía nicaragüense y les molestaba el intervencionismo estadounidense en este caso particular. Sí, pero yo creo que eso cambia con la intervención norteamericana. Sí. ¿En qué año? Que la intervención se produce en 1910 al 34. Ahí cambia. Okay. Es decir, no nos podemos explicar hoy, 2012, 2013, cómo la clase dominante sea pro-norteamericana si no vemos que la intervención cambió la concepción de la relación Estados Unidos con la clase dominante. Entonces ellos ven hacia los Estados Unidos. Es decir, antes veían hacia New Orleans, hoy ven hacia Miami. Es decir, pero siempre en la clase dominante ha sido tratar de imitar los Estados Unidos. Entonces no ven, para ellos no hay contradicción. Y el caso más emblemático es el Tratado de Libre Comercio que se firmó con los Estados Unidos en el año 2006. Que es que aunque ellos veían de que podría perjudicar al país, pero mejoraban ellos en formas individuales su relación con los Estados Unidos. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Centroamérica entera tenía en el año 2005 un déficit comercial con los Estados Unidos de 2.800 millones de dólares. En el 2012, el déficit comercial de Centroamérica es de 13.000 millones de dólares. Es decir, se quintuplicó. ¿Qué significa esto? Que el Tratado de Libre Comercio, el que salió beneficiado fue los Estados Unidos y no Centroamérica. ¿Significa esto entonces que de alguna manera la hostilidad de Estados Unidos hacia el sandinismo, ya moviéndonos un poco hacia la época del triunfo sandinista, se debe, entre otras razones, a una especie de amenaza de que eso afecte los mercados y que por consiguiente, aparte del aspecto ideológico de la hostilidad de Estados Unidos hacia el sandinismo, había un aspecto económico también de mercados? ¿Cabe pensar ello? Bueno, el factor ideológico que imperaba en la época también es importante ver. Estamos todavía bajo el contexto de la Guerra Fría. Creo que es lo más importante. Lo más importante, pero todavía, o sea, ver las opciones que se pudieron haber contemplado, ¿verdad? Que al final terminaron decayendo en la contrarrevolución y en la guerra civil que causó, pues, todos los estragos que causó en el país. Llama mucho la atención cómo el factor ideológico influyó en ambos lados. En el libro de Stephen Keinzer sobre la revolución, él tiene una entrevista, ¿verdad?, con Tomás Borges y otros comandantes al final, en el cual ellos les dicen que recién llegados al poder y recién subido Reagan, lo primero que hace es mandarles una carta y les dice: yo estoy dispuesto a convivir con ustedes siempre y cuando me prometan que no se expandan en El Salvador, no vendan armas, punto. Y entonces los comandantes en esa entrevista le dicen a Keinzer como que nosotros estábamos totalmente convencidos de que era nuestro designio en esos tiempos de expandir la revolución. O sea, esa carta, a pesar de que tal vez ya 30 años después tenga sentido, en ese momento nos parecía algo Y esa carta absurdo. Fue reforzada con la visita de Enders en 1900. Qué importante. Enders, que era eso es un hito. El Undersecretary of State. El secretario de Estado. Secretario de Estado, claro. Porque, Entonces, eso me lleva entonces a una pregunta que la tenía pensada, pero que me la confirmas con lo que acabas de decir. Cabe pensar entonces que de alguna manera, sin quererlo quizá, el sandinismo contribuye o de alguna manera indirectamente alimenta la hostilidad de Estados Unidos debido a esa perspectiva que tienen de expandir la revolución en América Latina, o que de alguna manera ellos contribuyeron a ese clima de hostilidad. Yo creo que hay algunos miembros de la dirección política del sandinismo tenían la idea un poco de la Indochina. Cuando hablo de Indochina hablo de Vietnam, hablo de Vietnam del Sur, de Laos, Camboya. Entonces aquí se pensaba de que aquí podía ser como el Nicaragua, podía transformarse como en Vietnam del Norte. La teoría del Che, no uno, sino muchos Vietnam, ¿no? Y entonces había que apoyar a la revolución en El Salvador, la revolución en Guatemala y fomentar la revolución en Honduras. Y aquí salió el grupo hondureño que fue liquidado después. Entonces había esa idea, y yo lo digo por conocimiento de causa, pues precisa, que tenían esa idea algunos de ellos. Ya. Sí, pero sí creo a la pregunta que has hecho,
creo que sí, si había alimentación, creo que sí, porque yo creo que es insoslayable el contraste que viene de Somoza, que era el hombre que organizaba la seguridad en Centroamérica, correcto, el hombre de los Estados Unidos que organizaba en todo la Centroamérica, seguridad no solamente para en Nicaragua. Centroamérica. Sí. Entonces, Somoza desde 1934 hasta 1979 era su hombre fuerte en Centroamérica. Entonces, al salir Somoza, ¿y cómo salió? Vino un desbarajuste. Entonces, todo el aparato se desmonta. Claro, entonces viene el Frente Sandinista, se instaura como un gobierno que no es lo políticamente correcto respecto a las expectativas de Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos lo ven como una amenaza a su seguridad. Cabe pensar entonces que los sandinistas de alguna manera subestimaron la capacidad de Estados Unidos de minar al gobierno y no esperaban, por ejemplo, la gran campaña de la contra financiada por Estados Unidos en la época de Reagan. Cabe pensar que o se esperaba que esto iba a ser así y ellos podían sobrevivir a este empuje por parte de la contrarrevolución financiada por Estados Unidos. Bueno, es importante recordar que cuando el sandinismo llega al poder no es solo un sandinismo, son tres vertientes, Las ¿verdad? La teniente tercerista, proletaria y la guerra prolongada. Cada cual tenía sus propias concepciones sobre cuál tendría que ser el rumbo que se debía tomar en el país. Yo no creo que haya habido ingenuidad, porque las personas que llegaron con el Frente Sandinista eran personas que conocían tal vez el contexto mejor que nosotros. Lo que sí yo creo que ellos no estaban contando era tal vez el grado al que iba a escalar la agresión, sobre todo con Jimmy Carter en el poder. Que es cuando triunfa la Que es revolución. cuando triunfa la Inclusive Ortega revolución. llega y habla con él y hay fotos de Ortega. Pero yo lo que creo es que ellos que sobreestimaron la ofensiva, digamos, de cambio social en el mundo. Porque hay que situar esto. 79 significó la caída del Shah en Irán. En 75 había caído Portugal, la dictadura se había liberado Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. Vietnam había ganado en abril 75. Entonces pensaron de que había un auge. Ya, una tendencia. Una tendencia, y que en esa tendencia la revolución nicaragüense iba a continuar esa tendencia mundial, digamos, de cambio social. Ahora, moviéndonos un poco hacia tiempos más recientes. 1990, como mencioné en mi introducción, pierde las elecciones del Frente Sandinista, en gran parte debido a que la gente quería que la guerra acabara. Eso es por lo menos lo que entendemos nosotros, algunos que hemos visto este tema. Pero tal vez hay que tomar en cuenta Gorbachev, el fenómeno Gorbachev y la perestroika en URSS entonces. Ya. Porque hubo un lugar de convivialidad entre Bush padre y Gorbachev, que vinieron a determinar en cierta forma a finales de los 80 que en Nicaragua hubiese elecciones. Entonces creo que el fenómeno de la perestroika de Gorbachev es un hito también que hay que incardinarlo dentro de ese contexto. Acordate que es el problema de Afganistán. Exacto, la invasión soviética de Afganistán. El problema, que ya están derrotando a los soviéticos en la Afganistán. derrota, Es el problema de solidaridad en Polonia, Esto es importantísimo. que también significaba la crisis que en los países de la Europa... La clase obrera, el sindicalismo. La elección del Papa Juan Pablo II, que también tenía toda una visión geopolítica anticomunista. Y que había una relación con los Estados Unidos. Es decir, Vernon Walter, que era el general Vernon Walter, era el embajador de Reagan en el Vaticano, y que venía Vernon Walter de la CIA. Es decir, que había todo un montaje que estaban preparando la contra, digamos, la revolución a nivel mundial. Ahora, quisiera volver, ir al 90, pierde las elecciones del Frente Sandinista y se produce un periodo de limbo político, limbo electoral, si se quiere, del sandinismo. Daniel Ortega se postula varias veces, no gana, y el año 2006 vuelve al poder. En ese periodo de limbo electoral, si se quiere, en términos de poder del Frente Sandinista, hay una reflexión sobre cómo replantearse las relaciones con Estados Unidos que permitan que cuando llega en el año 2006, durante la campaña electoral 2006,
el sandinismo deja bien claro que ellos no quieren hostilidad con Estados Unidos. ¿Cabe pensar que se piensa nuevamente esa relación con Estados Unidos o era inevitable debido a que las cosas habían cambiado en el mundo, como el fin de la Guerra Fría, etcétera? ¿Cómo se puede interpretar eso? Porque yo he leído unas declaraciones de políticos nicaragüenses que decían, nosotros queremos una buena relación con Estados Unidos, sandinistas. Entonces había un cambio. Hay que recordar que el CAFTA se había firmado, se había El Tratado de Libre terminado Comercio. en el 2005 y entró en vigor en el 2006, abril del 2006. Entonces ya el CAFTA no es solamente una relación desde el punto de vista... El CAFTA es el Tratado de Libre Comercio sí, con Estados sí. Unidos, el Ese centroamericano. no solamente es la cuestión económica o comercial, sino todo. Son 2.978 páginas, 22 capítulos, que va desde del medio ambiente, el agua potable, hasta pasar por la... de que si el caso de los trasplantes cardíacos, todo está O sea, comprendido. cubre todo. Todo. Lo único que no está comprendido y que no es posible privatizar son dos cosas: el ejército y el sistema judicial. Ya. Después, todo es permitido. Entonces ahí cambió toda la relación. Ya, o sea que ya Sí. no había forma, aparte de que no había forma de expandir la revolución sandinista para América Latina, en términos prácticos ya era imposible. Bueno, más inclusive yo creo que inmediatamente en la derrota del Frente se mira cómo se repite la historia, porque como mencionaba Zelaya, después de la salida de él están los pactos Dawson, ¿verdad?, que le ceden el control de la economía totalmente. O sea, el Banco Central nicaragüense estaba registrado en Connecticut, Estados Unidos. Hasta ese grado llegó el dominio, ¿verdad?, de las aduanas y los impuestos por parte de Estados Unidos. Inmediatamente después de la pérdida del Frente, por lo mismo, por la gran desmadre económico, inflacionario que se había armado, vienen el Fondo Monetario Internacional, los programas de ajuste estructural en el Banco Mundial, y es como le da la entrada de nuevo, ¿verdad?, a dar varias concesiones al gobierno que vuelven a estar en armonía dentro de la política exterior estadounidense. Cabe pensar entonces que, digamos, este periodo de gobierno del Frente Sandinista se vuelve más pragmático con relación a lo que ocurrió en el año 79. Adopta una actitud un poco más de supervivencia, que significa no más hostilidad. Estos tratados son inevitables, están cubriendo todo, entonces tengamos una relación mejor. Se puede decir que esa es una conclusión, de alguna manera, de lo que son las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno sandinista de hoy. ¿Podríamos decir eso? ¿Es posible afirmar ello? Yo creo que sí. Sí, es que sí, y también con una característica muy particular del 2007 acá, y es que el gobierno ha cumplido, por decir, con el Fondo Monetario, con la macroeconomía, con el Fondo Monetario Internacional, ese es el apostar por el largo plazo, pero sin descuidar el corto plazo. Eso ha sido posible, creo yo, por la combinación de los recursos del ALBA. Porque, digamos, el populismo responsable, ¿verdad?, que es la cotidianidad, la necesidad de la gente de todos los días. Ellos no tienen por qué estar esperando el largo plazo y los cumplimientos con el Fondo Monetario Internacional, que esto, si se cumple, puede mermar el corto plazo. Entonces el gobierno ha tenido una destreza en manejar la macroeconomía respecto al Fondo Monetario Internacional a largo plazo, con el populismo responsable de cubrir el corto plazo a las necesidades cotidianas de la gente. Mantiene feliz a Tiris y Trujano. Estamos llegando al fin del programa. Yo quisiera hacerles una pregunta final, y es la siguiente. ¿Ustedes consideran entonces, como conclusión de lo que hemos conversado hoy día, de esa historia de relación entre Estados Unidos y Nicaragua, y en particular el sandinismo, que Estados Unidos y Nicaragua están condenados a entenderse, les guste o no, en esta etapa, a partir del 2006 hacia adelante, que no les va a quedar otro remedio que entenderse? De alguna manera, por lo menos tener una especie de convivencia pacífica, aunque no sean amigos. Yo creo que toda la vida. Es decir, es como la frase de los mexicanos: muy cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Tan lejos de Dios. Y también retomando una frase de un profesor mío de Derecho Internacional en Francia, decía, el conflicto no excluye la armonía, y se puede hacer que un conflicto sea armonioso. Porque siempre vamos a tener, el conflicto no excluye la armonía, y estamos
estamos obligados a ello, querramos o no. Un conflicto sin guerra, sin fusiles, sin contra y sin la CIA. Bueno, creo que la influencia de Estados Unidos se va a mantener, sobre todo sobre la región. Creo que un poco la habilidad del Estado, del gobierno de Nicaragua, siempre va a ser cómo canalizar esa influencia, ¿verdad? Cómo utilizarla para su provecho, cómo estar acorde con los lineamientos del derecho internacional, del derecho comunitario, y ver cómo inclusive regionalmente, como Centroamérica, ya pensando, saliendo de los convencionalismos de solo Nicaragua, tal vez por ahí haría un futuro de mayor distensión, mayor calma. Que sean amigos, por lo menos no enemigos. Sí, pero la tendencia es que la unificación, la reunificación de Centroamérica. Ya. Y entonces el tema de Nicaragua, Estados Unidos, va a diluirse en la relación Centroamérica-Estados Unidos. Perfecto. Muchísimas gracias por darnos su tiempo. Las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua siempre van a protagonizar la vida de este país, para bien o para mal, en el futuro cercano o lejano. Los invito a nuestra próxima edición de Guayoyo. Hasta entonces.